Durante los últimos meses en 13% hemos estado produciendo otro podcast distinto al nuestro. Se llama Lecciones desde la Cumbre. Es un podcast de 7 historias de grandes ejecutivos, artistas y emprendedores, el cual hicimos en alianza con el CESA. Estamos verdaderamente contentos con el resultado final de este podcast. Tanto Andrés como yo aprendimos montones y la verdad lo disfrutamos mucho. Vayan y escuchen los otros 6 episodios de Lecciones desde la Cumbre. En cada uno hay temas valiosos, temas como por ejemplo la resiliencia, cómo aplicar el arte de la simplicidad o qué tener en cuenta para ser un gran líder. Hoy cerramos esta etapa. Les queremos compartir el 7º y último episodio de Lecciones desde la Cumbre. Uno que tiene una relación estrecha con los temas que tratamos en 13%, es decir, cómo buscar el cambio sin matar el lobo. Que lo disfruten. Hay un video tan lindo del impacto de los lobos en Yellowstone. No sé si lo han visto. Se los recomiendo. Es un video lindísimo que habla sobre la introducción de los lobos en el parque de Yellowstone en los Estados Unidos. Bienvenidos a Lecciones desde la Cumbre. En este episodio, la historia de María Emilia Correa, fundadora de Sistema B. Como van a ver, ese clip inicial en el que María Emilia habla de los lobos en Yellowstone no es un error de edición, y es que la historia de los lobos es un reflejo de la carrera profesional de María Emilia. Eso sí, la explicación de eso está al final del episodio. Por ahora, empecemos. Algo adentro de mí me dijo con mucha fuerza, no se vaya por ahí se le va a morir el espíritu. Les dimos nuestro pitch de Sé Patrono de Fog Up Nights. Y bueno, el único patrono que obtuvimos fue mi ahora esposo. Y la verdad es que prácticamente yo sentí que me hicieron bullying. No me saludaban cuando empecé. Usar la mayéutica del por qué, hasta que uno se encuentra con algo de bueno, pero esto no tiene sentido. Con emoción y con método. O sea, lo uno no quita lo otro. Y yo siempre he dicho que la inconstancia fue mi método para encontrarme. Cuando tú señalas con el dedo índice, 3 dedos señalan a ti. Soy Juan David Aristizábal, director del Centro de Liderazgo del CESA, emprendedor social, profesor y su anfitrión. Todo emprendedor, ejecutivo o artista verdaderamente excepcional es un agente de cambio, alguien que actúa sobre un ecosistema de actores interdependientes y los entusiasma a cambiar hacia un ideal noble, pero sobre todo hacia un futuro necesario. María Emilia es fundadora de Sistema B, uno de los movimientos económicos más importantes en los últimos 20 años según Fast Company. Probablemente ustedes han escuchado las empresas B, empresas con propósito que van más allá de generar dinero y que usan los negocios para mejorar el mundo. Pues bien, María Emilia está detrás de todo esto. Pero antes de ser cofundadora de un movimiento global al que se han sumado cientos de empresas, antes de ser reconocida como una de las intelectuales más influyentes de Iberoamérica, antes de transitar ese camino de amores y dolores que transitan todos los seres humanos en sus vidas profesionales, María Emilia era una niña que pasaba sus días en medio de la naturaleza. Las memorias más, desde las memorias más chiquita, que recuerdo con más placer, son momentos cuando estaba en la naturaleza. Entonces para mí, no sé, yo me imagino que habrá gente que tiene esas memorias impresionantes de haber ido a Disneylandia o alguna cosa así, ¿sí? Para mí, yo recuerdo las memorias desde, no sé, 3, 4 años. Mis memorias son en la naturaleza. Desde que me acuerdo, me fascina, me encanta, y me encantan los animales. Y me encanta como la libertad que siento en los espacios naturales. Uno de mis sitios favoritos en la vida es la sabana de Bogotá, pues porque como crecí ahí, ¿no? Todos esos ecosistemas de la sabana de Bogotá, el bosque húmedo de la sabana, el bosque húmedo, los páramos con los trailejones, esas caminatas por esos páramos nublados. Me acuerdo desde chiquita subíamos a hacer, en esa época hacíamos hogueras y hacíamos chocolate arriba en el páramo. Entonces como el plan de caminar hasta el páramo y hacer un chocolate en olleta, porque hacíamos hoguera, llevábamos la olleta y el molinillo. Y era, ¿sabes? Esas memorias que uno tiene que te calientan el corazón. Pero las experiencias de María Emilia con la naturaleza no se limitaban a los ecosistemas fríos de la ciudad en la que nació.
En su memoria también están grabados paseos a lugares más cálidos. Me acuerdo también de mi primer viaje al mar. Tendría unos 5 años y me acuerdo cuando fui caminando por la playa descalza por la noche con mis papás y estaba el mar. No, es que yo tengo esas memorias de infancia que le quedan a uno como grabadas. El olor, el ruido de las olas, la sensación de la arena, el mar, mejor dicho, pero así como que uno dice, de hecho yo quiero vivir acá. Entonces, realmente, para mí el tema del contacto con la naturaleza y lo que yo hago sobre todo es caminar, me encanta caminar. Camino el trekking, que ahora se llama trekking, pero yo he caminado por todas partes donde me pongan. Si me pones a caminar por el desierto, por la montaña, por el glaciar, por donde me pongas, me parece, es el mejor plan de la vida. Para María Emilia, la naturaleza no es apenas un recuerdo de infancia. Desde que tiene memoria, María Emilia se ha movido en la naturaleza. Y la naturaleza, por su lado, siempre ha estado presente en la mente de María Emilia. Para María Emilia entonces no resultó escandaloso cuando su primera experiencia laboral fue en un tema del que poco se hablaba en los años 80. Todo mi trabajo siempre, mi desempeño profesional ha sido inspirado por valores y por convicciones profundas, ¿sí? Entonces, cuando mi primera experiencia profesional fue en conservación de recursos biológicos y tuve la suerte de ser parte del grupo que creamos la Fundación Natura en Colombia, que es la Fundación de Conservación. Pero imagínate, te estoy hablando del año 85, que eso es historia patria, ¿no? Y yo venía de estudiar, yo estudié historia social en los Estados Unidos o sociología, regresé a Colombia y tuve la suerte de que The Nature Conservancy estaba empezando en ese momento la tarea de conservación y nos invitó a algunos pocos locos que estábamos fascinados con el tema ambiental, que en esa época no se estudiaba ni nada, sino que para mí era una pasión y algunos biólogos que lo miraban desde la biología, pero la ecología era algo todavía bastante, digamos, que estaba apenas surgiendo, digamos, ¿no? Era todavía bastante distante, uno lo entendía, pero como que todavía no lo podíamos ver en la realidad, ¿no? Claro, y mientras para María Emilia esto era un tema apasionante, para los otros se trataba de un trance de locura hippie en el que había entrado. Pero toda la vida, entonces entre hippie, comunista, loca, en fin, no te puedo, desde mis papás, me acuerdo de mi papá hablando con los amigos, lamentándose, preguntándose qué habría hecho él en la vida para tener esta hija que le salió tan al revés, porque yo soy mis abuelos y todo el mundo, tengo una línea de abogados en la familia. Cuando yo estudié Derecho, pues era como lo que tocaba, ¿no? Pero terminé en conservación. Entonces, como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está en el cerro con unos barbudos biólogos que nadie sabe quiénes son. ¿Qué le pasó a esta niña, no? Si todavía hoy nos lamentamos de que no exista una conciencia de conservación de la naturaleza tan generalizada, ahora imagínense cómo era esto hace 40 años. María Emilia se enfrentaba a lo que todo agente de cambio puede prever que va a llegar: resistencia y, claro, uno que otro apodo. Siempre mi trabajo ha sido en un área de avanzada. Entonces ya me acostumbré. Mi preocupación es que de pronto me reconociera en un espacio totalmente trillado, ¿no es verdad? Yo toda mi vida profesional he estado siempre en un área que todavía no es, digamos, un lugar común. Entonces, en el 85 la conservación, nadie sabía de qué estábamos hablando. Después, en el 92 y en adelante, empezamos a hablar del desarrollo sostenible en las empresas y ahí también nos miraban a todos con unas caras de estos locos chiflados. Y después empezamos a hablar del tema de la responsabilidad social en las empresas y cómo así, ¿qué les terminó pasando? Se volvieron comunistas y, ¿sabes? Siempre todos, y ahora traer los temas de género a las empresas. Pero pues bueno,
Si todo el mundo estuviera diciendo lo mismo, yo estaría preocupada. Pero lo de María Emilia no es ego de querer ser la diferente o la innovadora. Lo suyo es más una necesidad existencial de actuar conforme a sus convicciones. Y claro, para hacer eso, sobre todo cuando uno, como buen agente de cambio, está en la primera línea de batalla, pues hay que pagar el precio. A ver, fui siempre muy auténtico y siempre muy en contra, pero nunca fácil, porque es muy perezoso uno ser siempre el diferente, siempre el que está como en desacuerdo, ¿no? Porque es un poco, porque cuando uno trae una, pero eso es el tema del agente de cambio, y eso yo creo que es un mensaje para las personas que quieren ser agentes de cambio. Cuando tú estás convencido o convencida que lo que tú quieres hacer en la vida es ayudar a otros a cambiar, acompañar el cambio de la sociedad, tienes que darte cuenta que eso significa que estás trayendo ideas que están, digamos, que obligan a los demás a cambiar la forma como funcionan o como piensan, ¿sí? Entonces, o que nos invita a todos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y abrirnos a ser capaces de pensar de otra forma. Esa no es la posición más fácil, porque es la posición que siempre, digamos, de alguna forma se encuentra con la comodidad de la tranquilidad de lo que ya está definido. Entonces uno siempre empieza a ser un poquitico el personaje incómodo, ¿no? Que no es una posición muy agradable. Entonces fácil no es, pero yo te digo que si hay algo que me ha salvado toda la vida es que he tenido la suerte increíble, y yo creo que mi mayor talento en la vida ha sido más bien encontrar los amigos correctos, porque he tenido la suerte en la vida de encontrarme con gente que comparte mis valores. No necesariamente mi familia o las personas del medio donde yo crecí, pero encontrarme con esa gente que comparte con mis valores ha sido realmente la salvación. Si uno escoge al azar un momento de la vida de María Emilia Correa entre 1984 y 2004 y toma una foto, lo más probable es que se encuentre con esta postal. María Emilia ejerciendo un cargo de sostenibilidad dentro de una empresa e intentando generar un cambio desde adentro. Podría uno decir incluso que María Emilia era una activista dentro de las empresas, siempre abanderada en el tema de la sostenibilidad y nunca temiendo hablar duro en una reunión, sin importar quién más estuviera en la mesa. Desde el momento que estamos hablando, desde el 84 al 2004, yo sentía que mi trabajo en la vida era la lucha, ¿cierto? Y era la lucha por convencer a otros de que el camino correcto era el camino de la conservación, el camino del cuidado de la naturaleza, el camino de la integración. En el 2004 tuve uno de esos momentos de cambio bien importantes por varias razones, y ahí me di cuenta que ninguno de las personas, los seres humanos, no cambiamos por la agresión ni por la, digamos, ni con la fuerza, ¿cierto? Cambiamos mucho más rápidamente y mucho más profundamente con el entusiasmo y la convicción. Entonces, fue un cambio que mucha gente recuerda, porque yo en ese momento era vicepresidenta de una multinacional, y mucha gente me recuerda porque me tenían pánico, porque yo era la fiera que llegaba a decirles que todo mal y que lo tienen que cambiar, y de repente me volví la persona más querida de la compañía. ¿Qué le pasó? Entonces, para mí, del 2004 en adelante, yo antes sentía que mi tarea era convencer a la gente, ¿sí? Del 2004 en adelante me di cuenta que no, que mi tarea es entusiasmarme con muchos, ser capaz de entusiasmarnos, ¿cierto? Entonces, cuando todos estamos entusiasmados, cambiamos. Cuando uno escucha la historia de otros, tiene la tentación de juzgar con demasiada facilidad. Entonces, en este punto, uno podría decir, pero si eso es obvio, la gente no cambia las patadas. Esa conclusión es más fácil digerirla hoy en día, pero piensen que a María Emilia le tomó 20 años de trabajo entenderla. No solo se trataba de un tema poco claro para la época, sino que además aceptar que la lucha no era el camino implicaba para María Emilia tener que cambiar.
Pero uno también tiene que cambiar, porque, ¿sabes? Nos la pasamos, y esto es algo que cada vez es más notorio, todos nos la pasamos apuntando con el dedo a otro, ¿no? Otro tiene que cambiar, el problema que identificamos es el del otro. Y la verdad es que como por ahí dicen, ¿no? Cuando tú señalas con el dedo índice, 3 dedos señalan a ti. ¿Sí? Un dedo señala al otro y 3 te señalan a ti. Porque el primero que tienes que cambiar eres tú. Y realmente ser capaz de abrirte al entusiasmo y a la capacidad de emocionarse con muchos en una dirección, ese me parece que es el camino del cambio. Ya no es entonces la tarea de convencer a otros de que piensen diferentes, es aprender a estar juntos por encima de la necesidad de estar de acuerdo y aprender a que juntos, entusiasmados, podemos lograr un cambio que nos sea bien bueno para todos, no solamente para uno. Lo que está diciendo María Emilia suena elemental. Antes de exigir que la sociedad cambie, pues uno tiene que cambiar. Pero pongámonos serios. Cambiar como individuo no es nada fácil. Somos presa de nuestros patrones de comportamiento. Y si algo hacemos constantemente es llenar las expectativas que otros han desarrollado sobre nosotros. Si hemos sido los bravos en el pasado, pues somos los bravos. Si hemos sido dóciles, pues actuamos con docilidad. Las expectativas que sus colegas tenían de María Emilia era que llegara a regañarlos y a dar sermones. Bueno, eso era precisamente lo que ella hacía. Yo te digo, mi tarea desde el 2004 ha sido muy consciente, esa tarea de bajarle a la crítica y subirle a la propuesta, pero a la propuesta conjunta, no a la propuesta mía. Entonces no es un tema de ego, no se trata de que yo sea la persona que traje la idea que fue la que se impuso. Eso es un tema de ego. El sueño y lo que a mí me hace muy feliz es ser parte de colectivos donde entre todos construimos propuestas y respuestas que nos hacen sentido a todos y que por esa razón encontramos sentido a la acción. Porque la idea no es solamente criticar, ¿cierto? Yo realmente, ahora más en el mundo, más que nunca, todo el mundo está criticando, ¿no? En todas partes, en Líbano, en Cataluña, en Chile, en Colombia, estamos todos saliendo a la calle a criticar, a decir que otro tiene que hacer algo y que otro tiene que cambiar. Yo realmente me gozo estar entre los que estamos haciendo algo, ¿sabes? Porque identificar el problema no resulta tan complicado. Lo que es complicado es la solución. Entonces, la verdad es que para que las ideas se transformen en acciones que tengan una capacidad de cambio real de escala para la dimensión de los problemas que el mundo enfrenta, lo que necesitamos es que muchos estemos actuando, no solamente apuntando a otro con el dedo. Entonces yo creo que la idea más bien aquí es como bajarse del podio del ego y subirse al bus de estamos juntos, y que es lo que nos entusiasma es ser capaz de sintonizarse con el entusiasmo de los demás. Bajarse del podio del ego y subirse al bus del entusiasmo, sin duda, no es una tarea fácil. Para lograrlo, hay que tener motivación. Pero no es una motivación efímera. Se requiere una verdadera fuerza que lo jale a uno lejos de ese podio. Afortunadamente para María Emilia, esa motivación poderosa existía. Y es que si algo es María Emilia Correa, es una obsesiva por generar impacto positivo en el mundo. Y aunque su carrera hasta el momento se había desenvuelto en grandes multinacionales con enorme potencial de impacto, María Emilia estaba convencida que había una mejor manera, una manera de generar aún más impacto. Se vendría entonces un cambio trascendental en su carrera, pero antes de eso, una pausa. ¿Saben cuál es el consejo más común que le dan a alguien que no está contento en su trabajo? Es que lo que tienes que hacer es seguir tu pasión. Sigue tu pasión, sigue tus sueños. Es un consejo bonito, es también un mal consejo. Y es que muy pocos saben qué es lo que los apasiona. Y como si fuera poco, hay estudios que muestran que esos trabajadores que terminan siguiendo su pasión se frustran más con las partes de su trabajo que no disfrutan. Y si somos sinceros, pues todos tenemos aspectos de nuestro trabajo que no nos gustan. En 13% entendemos que los temas de trabajo y carrera profesional son complejos y las soluciones fáciles de sigue tu pasión o de vuélvete tu propio jefe no son verdaderas soluciones. Este es un camino de esfuerzo, repleto de historias de amores y dolores, historias que ya pueden encontrar en 13% pasión por el trabajo.
La historia de María Emilia Correa empieza en una infancia de mucho contacto con la naturaleza. Esa interacción constante con los ecosistemas rápidamente se plasmó en convicciones que María Emilia defendería durante toda su vida y en todos los contextos de su carrera profesional. Durante 20 años, María Emilia llevó la contraria en cuanta reunión se sentaba. Después de todo, la convicción de que era necesario conservar los recursos naturales e integrar esa conciencia dentro del ejercicio de las empresas era cuando menos la posición minoritaria. En el 2004, María Emilia tuvo un descubrimiento que cambiaría el rumbo de su vida profesional. La lucha por el medio ambiente, por más acérrima que fuera, no daba suficientes resultados. Era necesario cambiar la estrategia. A partir de ese momento, María Emilia se bajó del podio del ego y la lucha para montarse en el bus del entusiasmo. Para generar verdadero cambio, había comprendido María Emilia, es mejor negocio entusiasmar en vez de regañar. Con su nueva estrategia, María Emilia estaba obteniendo resultados más importantes, y si a eso le sumamos que en ese momento ella era vicepresidente de una importante multinacional, parecía que su capacidad de generar impacto era enorme. Pero yo sentía que en el mundo corporativo mi tarea se estaba volviendo muy rutinaria, mucho procedimiento, mucho manual, ¿sabes? Mucho objetivo, mucha meta. Tal vez muchos resultados en ese sentido, pero yo no sentía que esos resultados realmente estuvieran teniendo un impacto de cambio sobre el planeta. De manera que ese fue uno de esos momentos en que, habiendo trabajado en empresas extraordinarias que admiro profundamente, yo sentí que mi trabajo personal estaba perdiendo sentido para mí porque yo me sentía como, ¿sabes?, corriendo sobre el mismo sitio. El agente de cambio no se contenta con cumplir los objetivos de su cargo, ni siquiera con cumplir los objetivos que la empresa se ha planteado. El agente de cambio necesita sentir y ver que sus acciones están teniendo impacto. No en la empresa, ni en las personas más cercanas. Impacto en el mundo. En ese momento, María Emilia ya estaba sintiendo la necesidad de ajustar el rumbo de su trayectoria profesional. Y es que además la manera en que María Emilia piensa y opera no encaja fácilmente en las estructuras corporativas. Yo he tenido lo que le dicen a la gente que sabe eso, que me han dicho toda la vida que yo tengo pensamiento divergente. No soy muy ordenada en mi proceso de pensamiento. Para nada soy la persona de la libretica del domingo, para nada. Eso me encantaría ser así. Es más, adoro trabajar con gente que es súper metódica, concreta y ordenada. La gente con la que me ha ido mejor trabajando toda la vida es la gente que es bien diferente de mí. Yo no soy nada ordenada y metódica en mi pensamiento, no soy nada... confío mucho en la intuición y no sé por qué razón también confío mucho en cuando yo me siento alineada con la acción y el pensamiento, ¿sí? Entonces uno dice, no, esto tiene que ser por acá, pero no siempre sabes exactamente cómo hacerlo. Entonces, antes de hacer cosas, yo ensayo y ensayo hasta que siento que lo que estoy haciendo coincide con la visión. Yo no sé si esto suena muy esotérico, pero te lo estoy diciendo, digamos, me estás haciendo una reflexión que nunca había hecho, ¿ah? Pero yo siento que yo trabajo desde la intuición y desde la búsqueda de conectar la acción con la intuición, que es un proceso casi que de experimentación hasta que siente uno el alineamiento. Y por eso significa que uno se equivoca mucho, ¿cierto? Porque hay que ensayar una cosa y la otra. María Emilia le crea su intuición y luego la intenta comprobar a través de experimentación. Claro, y eso es contrario a lo que sucede en el mundo de la planeación estratégica y del Excel, en el que se espera que lo que se puso 5 meses atrás se concrete tal cual. María Emilia necesitaba un lugar en el que su manera de operar y por lo tanto su potencial de generar impacto pudieran florecer. Yo te diría que si hay un marco conceptual que hoy día a mí me parece fascinante y que me abrió un mundo interesantísimo que explica mucho de la forma como yo he funcionado toda la vida, es el tema del emprendimiento.
porque la forma de pensar del emprendedor es una forma de pensamiento abierto. No es la forma de la planeación estratégica tradicional, que es muy lineal, muy ingenieril, muy de Excel, ¿sí? Yo no pienso en Excel, por decirte, ¿ah? Yo no pienso en Excel, me cuesta un trabajo. Cuando me dicen que explique como el proceso y el porqué, y ponga el 1, el 2, el 3 y el 4, me cuesta un trabajo infernal porque yo no pienso así, ¿sí? Pienso de forma divergente e intuitiva. Entonces, el mundo del emprendimiento, a lo que nos invita a los empresarios y a la gente que está trabajando en la acción, es a ser capaz de ensayar y equivocarse y corregir rápidamente. Porque si hay algo que uno se tiene que aprender a hacer es corregir rapidito. El problema no es equivocarse, el problema es no corregir, ¿no? Cuando tú tratas y te das cuenta de, no, eso no es por ahí, pero voy a tratar y seguir haciéndolo porque toca. No, eso nunca toca, ¿sabes? Cuando la cosa no va, no va. Toca aprender a corregir. Yo te diría que el marco conceptual que hoy día me inspira a mí mucho es ese tema del emprendimiento, que es una forma muy creativa de funcionar, de actuar, ¿no? Ordenada y creativa. Pero entonces, la lección es que si uno quiere tener verdadero impacto, tiene que salirse del mundo corporativo y crear un emprendimiento. Pues no creemos que ese sea el aprendizaje acá. Una mejor manera de verlo es que María Emilia tenía el suficiente autoconocimiento para entender que sus talentos estaban mejor puestos en un marco de emprendimiento. Y por eso, emprendiendo iba a tener mayor capacidad de generar cambio. Y claro, muy importante, no basta con cambiar el vehículo. Ser emprendedor por sí solo no es garantía de impacto. El vehículo hay que diseñarlo para que tenga impacto, y eso fue precisamente lo que hizo María Emilia junto con los otros 3 amigos con los que fundó Sistema B. Es porque yo creo que precisamente las empresas necesitan un cambio profundo, y por eso es que terminamos en el mundo de las empresas B. Porque es que las empresas pueden ser unos espacios de creación extraordinarios, pero están estructuradas con la mirada del siglo XIX, que es esa mirada mecanicista. ¿Sabes? Es que las empresas como las conocemos hoy fueron diseñadas en el siglo XIX con la Revolución Industrial, con esa mirada totalmente mecánica de las máquinas, ¿sí? Entonces las empresas fueron diseñadas como máquinas y las personas somos como los tornillos que tienen que caber en el hueco que tiene la máquina, ¿sí me explico? Y la máquina, lo que importa es que la máquina funcione, no que tú seas el tornillo correcto, ¿sí? Esa estructura es una estructura creada por las personas en el siglo XIX, por el momento histórico en el que estábamos, funcionó muy bien. Hoy día esa no es la estructura que sirve para las personas y para el mundo. Entonces las empresas ven lo que te dicen, y la invitación que hacemos es: usemos ese tema que es el mercado, que es la compraventa de bienes y servicios, pero pongamos todas esas herramientas al servicio de la construcción de una sociedad y un planeta mejor. Entonces eso significa que la estructura, la organización y el propósito de la empresa pueden cambiar. Así como se inventaron en el siglo XIX, pues en el siglo XXI se inventan de otra forma, que sea una forma más abierta, más creativa, más dinámica, que permita realmente la realización personal de las personas y también de la construcción de un propósito más allá de solamente la generación de utilidades. Sistema B está cambiando la manera de hacer empresa, alejándose de esa visión mecanizada imperante desde el siglo XIX hacia una visión en que las empresas tienen más razones de existir que la simple generación de dinero. Lo iniciamos 4 amigos con historias de vida muy diferentes, y yo creo que es interesante que somos 4. Entonces Sistema B no es el producto de ninguno de los 4, es de los 4 al tiempo, con un proceso que nos toca ponernos de acuerdo por unanimidad, ¿cierto? No por obligación, sino porque esa es la invitación, ¿cierto? 4 amigos que queremos hacer algo juntos. Lo que hemos aprendido en el curso del tiempo es que, a pesar de que los 4 somos bien diferentes, conversamos y le buscamos el lado hasta que logramos encontrarle el punto donde los 4 podemos coincidir. Y aprendiendo de la vida de todos, nos dimos cuenta, y esa es mi convicción de hoy día, es que
esa mirada de las organizaciones que traemos, las organizaciones tradicionales, con esa mirada jerárquica, con esas organizaciones unipropósito que responden a una guía como un gerente único, que es quien se supone tiene toda la verdad revelada y los demás lo que tienen que hacer es obedecer. Eso yo no sé, está bien para hacer zapatos en masa, ¿sí? Pero esa no es la forma para organizarnos como seres humanos, para hacer un cambio para el planeta y para la sociedad. Fíjense muy bien en esto. María Emilia bien podría haber empezado un emprendimiento que fuera ejemplo de una manera distinta de hacer empresa. Y eso seguro habría tenido un impacto importante. Y probablemente otras empresas se habrían entusiasmado a seguir ese camino. Pero lo que hizo María Emilia junto a sus 3 amigos fue crear un emprendimiento que tuviera como propósito entusiasmar a las empresas a hacer las cosas de manera diferente. Es decir, desde el diseño mismo del emprendimiento, decidieron no ser un actor que hace las cosas bien dentro de un sistema, sino un actor que se dedica a llevar a los otros actores hacia el cambio que querían crear. Porque precisamente tú lo dijiste muy bien, porque este es un tema sistémico, y esto es un sistema y todos somos parte del sistema, ¿cierto? Entonces los sistemas no tienen una jerarquía como decir el gerente, ¿no? Los sistemas precisamente son sistémicos y tú aprietas por un lado pero no sabes hasta dónde ese cambio tiene consecuencias totalmente inesperadas. Entonces la arquitectura del sistema es una arquitectura que responde a la mirada sistémica, a la mirada de decir aquí estamos todos juntos, tenemos que encontrar una forma organizativa que responda al pensamiento colectivo, no al pensamiento lineal, tradicional, porque el mundo ya no necesita esas organizaciones mecánicas del siglo XIX. El mundo del siglo XXI necesita organizaciones sistémicas. Entonces, claro, el sistema B fue diseñado como una organización chiquirriquitica que funciona de forma absolutamente horizontal, sistémica y que es creada por la gente que la está haciendo funcionar. Con algunos principios de base y unas líneas y una visión muy clara. Pero fíjate, en los 8 años que llevamos de Sistema B, yo soy la primera que me sorprendo las cantidad de cosas que pasan en el Sistema B, porque es la felicidad de que las cosas suceden de forma impredecible, pero extraordinarias, ¿eh? Extraordinarios. Los resultados son mucho mejores que lo que ninguno solo habría podido lograr. El vehículo de impacto que eligió María Emilia era el emprendimiento, pero para garantizar un verdadero impacto había que meterle arquitectura, diseñarlo con algunos principios y elementos fundamentales. Mira, es impresionante. El Sistema B creo que tiene contratadas hoy, yo no sé, 70 personas en total. Y el impacto del Sistema B llega a ser global. Es impresionante, la presencia del Sistema B es global. Pero entonces, uno de los principios de la arquitectura del Sistema B es que el Sistema B es una organización, la parte misma de organización, es decir, la gente contratada y pagada por la organización, por definición, son muy poquiticos. Porque muchas veces estas organizaciones sin ánimo de lucro terminan creciendo la organización porque la organización se pone muchas tareas y el éxito lo consideran es lo que la organización puede producir. Sistema B considera que el éxito no es lo que hace la organización, sino lo que la organización hace con muchos de sus aliados, ¿sí? O con muchas otras personas. Es lo que construimos todos juntos, no solo los que están adentro, sino todos los que están afuera, porque es que si no nos vamos a quedar los mismos 70 gatos, ¿no? Entonces la gracia es que Sistema B entonces está diseñado para ser una cosa chiquitica que trabaja en alianza y en colaboración con todo el que está interesado. Con todos los que coincidimos en la visión, sumamos fuerzas. Y la organización no es la única que está haciendo, sino que se suman las fuerzas colectivas. Entonces, por eso el impacto es de escala, aunque la organización es muy pequeña. La colaboración es la base de la arquitectura de Sistema B. Y lo cierto es que la colaboración es algo que hoy entendemos como necesario, pero eso no quiere decir que sea fácil. Porque cuando tú aprendes a escuchar, y yo no te digo que yo sea ni siquiera la mínima parte de que yo no me pongo como modelo de estas cosas que estoy hablando, ¿ah? Todos estos temas de colaborar y escuchar, a mí me cuestan un trabajo
tremendo y es parte de mi lucha diaria, ¿sí? Conmigo misma. Entonces, no te creas que lo estoy diciendo es porque yo sea la maestra de estas actividades. Sé que es lo correcto, pero a mí me cuesta mucho trabajo, como nos cuesta a todos, ¿sí? Y es que, como dice María Emilia, todos fuimos educados para competir y no para colaborar. Mira, yo creo que esa es una gran lección que todos estamos trabajando todos los días, porque lamentablemente todos hemos sido educados para competir y no para colaborar. Entonces, lo que nos sale como ya casi que natural es competir. Y lo que sabemos hacer, las herramientas que existen, la forma como fuimos educados, todo, la medida de éxito siempre es la competencia, ¿cierto? Entonces tú eres exitoso si eres mejor que otros, ¿no? Imagínate, los niños desde chiquitos en el colegio, tú eres el mejor del curso si eres mejor que tus amigos. Entonces crecemos con esa idea de que para ser exitosos, para lograr ser alguien en la vida, tenemos que ser mejor que todos los demás. Entonces, aprender a colaborar precisamente es ir en contravía de esa cosa que es la base de la educación. Absurdo. Entonces, aprender a colaborar, yo te digo que ha sido una de las grandes tareas del Sistema B. Para cada uno, todos los días es difícil. No, yo no te digo, el Sistema B tiene ya 8 años, 9 años, y todos los días es difícil, porque lo que nos sale natural es competir. Entonces, aprender a colaborar ha sido un desafío. Poner el desafío expreso y poner ciertos principios ¿sabes? De genuinamente escuchar, por ejemplo, aprender a escuchar. Gran tarea. Entonces, a uno en la universidad le enseñan a ganar, ¿no es verdad? En el colegio te enseñan a ser el mejor, pero nadie te enseña a bajarte del ego y escuchar al otro, pero escuchar genuinamente. No escuchar para convencer, no escuchar para contestar, no escuchar esa escucha que uno muchas veces hace como que yo te estoy oyendo para que cuando te quedes callado yo pueda decirte cómo estás equivocado y cómo tienes que cambiar, ¿cierto? Entonces yo no estoy escuchando, te estoy dejando hablar mientras yo puedo hablar para convencerte, ¿no? Entonces, algo que trabajamos mucho en Sistema B todos es el tema de aprender a escuchar genuinamente, de sentarse de verdad con el corazón y la mente abiertos a oír al otro, sin el prejuicio de pensar que tú sabes más que el otro. Entonces yo diría que la base de la colaboración es en primer lugar aprender a escuchar. ¿Y cómo se hace entonces para escuchar de verdad? Pero entonces, aprender a escuchar resulta que le abre a uno un mundo increíble porque hay empresas a encontrar que puedes aprender de otras personas y en particular es fascinante la experiencia, lo que te pasa a ti como persona cuando descubres que puedes aprender de alguien con quien estás en absoluto desacuerdo. Esa es de las cosas más fascinantes que te pueden pasar. Eso es te remueve el alma, porque te pone a pensar y a decir, a ver, eso sí es abrir la cabeza, ¿sí? Entonces, es escuchar y escuchar ojalá a tu contradictor, ¿cierto? Y cuando tú eres capaz de hacer eso y descubres que el otro, mira, es que ya entendí, lo que estás diciendo es esto y tiene todo el sentido y yo estoy de acuerdo. Cuando tú logras ese momento increíble, fascinante y es un momento casi mágico, de gente que no se pone de acuerdo con casi nada, pero de pronto, ¿sabes? 99.9% de desacuerdo y 0.1% de acuerdo, ese 0.1% es milagroso. Y ese es el 0.1% sobre el que puedes aprender a colaborar, porque en eso estamos de acuerdo y ahí lo podemos hacer juntos. Entonces la colaboración de verdad es un proceso primero de trabajo personal, de reconocer que tus cabeza, tus prejuicios, tus herramientas mentales, todo están orientados para otro lado, que las tienes que aprender a trabajar de otra forma, que tienes que aprender a escuchar al otro, de verdad, y abrirte la cabeza para encontrar el punto donde coincides con quienes estás en desacuerdo. Y desde ahí puedes colaborar. María Emilia Correa es un referente obligatorio para todos los que queremos crear un cambio. Ella no solo ha dedicado su vida a generar impacto, sino que ha tenido la sabiduría para adaptar sus posturas y sus estrategias en la medida que ha sido necesario. Con esa flexibilidad, ha logrado garantizar que sus convicciones no se queden apenas en discursos, sino que se traduzcan en acciones reales.
Las personas funcionamos mucho mejor, yo y otras personas en general funcionamos mucho mejor desde la emoción de sentirnos bien con nosotros, con el grupo, con una claridad de camino hacia adelante, que es lo que yo llamo el entusiasmo, ¿no? Y no desde la crítica, ¿sabes? No desde venir a decirte, es que tú estás mal, tienes que cambiar. Es la cosa más aburrida. Díganme que no es muy perezoso que alguien venga a decirle a uno, ¿ah? Ustedes están mal, tienen que cambiar, por Dios, qué cosa tan perezosa. En cambio, como es de sabroso alguien que dice, mire, venga, que estamos todos juntos, mire lo bueno este camino. Yo prefiero que me inviten a una fiesta y no que me inviten a torturarme. Así que creo que me sale más bien el colombiano, de pronto es eso, es el gen colombiano ahí, que es mucho más sabroso organizar una fiesta que una guerra. Cuando la gente de cambio se da cuenta que el mundo no es tan sencillo como decir que hay buenos y malos, y los buenos tienen que dedicarse a criticar a los malos, ahí sí está preparado la gente de cambio para crear el impacto que necesita el mundo. Que yo realmente, tal vez, si hay un tema que es constante a lo largo de mi carrera, es ese reconocimiento de algo que hasta hace pocos años le pude poner un nombre, que es el tema de la interdependencia, porque lo que me ha inspirado toda la vida es como reconocer que los seres humanos somos parte de la naturaleza. No somos los usuarios de la naturaleza, somos naturaleza, ¿sí? Y somos la tierra también. Entonces, esa separación falsa entre los seres humanos y la naturaleza, entre la sociedad y el medio ambiente, nos ha hecho mucho daño, porque pues no es verdad, si nosotros somos animalitos, ¿sí? Somos interdependientes porque hacemos parte de un sistema. ¿Y cómo se genera cambio en un sistema? Pues sin duda no se hace con soluciones simplistas. Se logra en realidad partiendo de una mirada sistémica. Entonces, la gracia de la mirada del sistema para las organizaciones es darte cuenta que las organizaciones no tienen ni arriba ni abajo, ¿sí? No es como esa miradita piramidal que simplifica como si las personas fuéramos en dos dimensiones. Las personas no somos en dos dimensiones, las personas somos súper complejos. Traemos emociones, traemos sentimientos, traemos cuerpo, traemos racionalidad, tenemos capacidades, pero tenemos cada uno de nosotros a su vez es una interacción de muchas cosas. Entonces, esas complejidades son las que se pueden reconocer cuando tú tienes una mirada sistémica que no trata de simplificar la realidad. Es un error pensar que podemos simplificarnos como personas o nuestra relación entre nosotros o la relación entre la naturaleza. Las personas somos complicadísimas, somos luces y sombras, somos cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Entonces, no somos para nada un cuadrito de Excel. La mirada sistémica de las organizaciones hoy lo que te invita es a reconocer la complejidad y en este mundo de incertidumbre, a vivir con la complejidad. El agente de cambio se mueve en la complejidad y tal vez su mayor error puede ser intentar sobresimplificar la realidad. Y es que cuando uno sobresimplifica y a partir de ahí toma decisiones, lo más probable es que su decisión no solo no sea efectiva para lograr lo que estaba intentando, sino que además esas decisiones simplistas pueden causar mucho daño. O si no, pregúntenle a los lobos de Yellowstone. Hay un video tan lindo del impacto de los lobos en Yellowstone, no sé si lo han visto. Se los recomiendo. Es un video lindísimo que habla sobre la introducción de los lobos en el parque de Yellowstone en los Estados Unidos. Es que hace muchos años en el parque de Yellowstone alguien creyó que podía dividir el mundo entre buenos y malos y que para mejorar las cosas bastaba con eliminar a los malos. Y los lobos de Yellowstone quedaron en el grupo de los malos. Que resulta que hace como, no sé, 50 o 70 años habían decidido sacar los lobos del parque porque los lobos se sentían como una especie que atacaba a las especies más indefensas del parque, ¿sí? Entonces, para proteger a los venados, los conejos, los no sé qué, acabaron con los lobos. Pero después se dieron cuenta que al acabar con los lobos se había cambiado completamente el ecosistema. Entonces volvieron a introducir los lobos hace unos años y vieras la belleza como muestra este video, el cambio ecosistémico.
porque la presencia de los lobos, pues los lobos empezaron a comerse los conejos, entonces los conejos, cuando había menos conejos, había más pasto en ciertos sitios, entonces como había más pasto en ciertos sitios, pues empezaron a bajar, no sé, los renos y los venados, empezaron a haber más venados y más renos, entonces como había más venados, empezaron a llegar más felinos grandes, porque había más felinos, y la dirección de los ríos empezó a cambiar. Y toda la arquitectura ecosistémica volvió a encontrar el equilibrio dinámico de lo que es un ecosistema, ¿sí? Los ecosistemas no están quietos, siempre son dinámicos. Y son miles de variables interrelacionadas, interdependientes precisamente, ¿sí? Ese es este mundo en el que nos tocó vivir. Una interdependencia azarosa, con infinidad de variables y de seres complejos. Uno en el que hay mucho por mejorar y por cambiar, pero en últimas, uno que no admite las divisiones dicotómicas entre buenos y malos, entre héroes y villanos. Es un mundo de lobos y conejos, en el que los humanos somos apenas un animal más, pero eso sí, un animal con capacidad enorme de mejorar las cosas. Pero para mejorar las cosas, primero hay que entender que hacemos parte de un sistema, y que mientras muchos optan por la salida fácil de eliminar al enemigo, los verdaderos agentes de cambio entienden que ese no es un enemigo. Ese es un lobo que juega un papel fundamental en el sistema y que, con una buena estrategia, puede pasar de depredador a colaborador. Gracias por escucharnos. Esto fue Lecciones desde la Cumbre, un podcast sobre las habilidades que han llevado a personajes excepcionales a la cumbre. Lecciones desde la Cumbre es producido por Andrés Acevedo y Nicolás Pinzón del podcast 13%, Pasión por el Trabajo, en alianza con el César. Yo soy Juan David Aristizábal. Hasta la próxima.